ya podemos ir respondiendo a la pregunta ¿cómo le fue a la economía mexicana en el 2025? Y lo podemos hacer a través del comportamiento del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores, del tipo de cambio peso dólar, de la tasa de interés, tomando como punto de referencia la tasa de los CETES a 28 días, y también, aunque no está relacionado exclusivamente con la economía mexicana, con el precio del Bitcoin. En el 2024, la Bolsa Mexicana de Valores perdió a lo largo de todo el año 13.7%, 2024. En el 2025, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 29.8%. De haber perdido 13.7% en el 24, en el 25 ganó 29.8%, tomando en cuenta lo transcurrido del 1 de enero al 31 de diciembre, o dicho de otra manera, comparando el índice de precios y cotizaciones de la bolsa del 31 de diciembre con el del 1 de enero. Buen año para la Bolsa Mexicana de Valores. En materia de tipo de cambio, que no es otra cosa más que el precio del dólar en términos de pesos, en el 2024 el peso se depreció frente al dólar 22.9%. Comenzamos 2024 con un tipo de cambio en 16 pesos con 92 centavos y lo terminamos en 20 pesos con 79, una depreciación, un aumento en el precio del dólar en términos de pesos del 22.9%. ¿Qué pasó en el 2025? Que el peso se apreció frente al dólar 13.4% al haber pasado al inicio del año de 20 pesos con 79 centavos para terminar el año en 18 pesos 0 centavos según el tipo de cambio FIX, que es un tipo de cambio promedio que reporta todos los días el Banco de México a las 12 del día. Ahora, ¿este comportamiento fue bueno o fue malo? Pues depende de qué lado de la cancha, vamos a decirlo así, esté uno. Porque, a ver, si yo soy importador, a mí me conviene que el precio del dólar en términos de pesos baje, porque por cada dólar de producto importado tengo que pagar menos pesos. Pero si yo estoy del otro lado de la cancha y soy exportador, a mí lo que me conviene es que el tipo de cambio aumente para que por cada dólar de producto exportado reciba yo más pesos. ¿Esto qué quiere decir? Para poner el ejemplo de importadores y exportadores, que la apreciación del peso frente al dólar, el hecho de que haya bajado el precio del dólar en términos de pesos, que a lo largo del año pasado haya pasado de 20 pesos con 79 centavos a 18 pesos, benefició a los importadores, pero perjudicó a los exportadores. También perjudicó a todos los mexicanos que tienen algún familiar viviendo y trabajando en Estados Unidos y que mes tras mes les envían remesas, que son los dólares que esos mexicanos envían a sus familiares aquí en México. Porque al principio del año, por cada dólar que esas personas recibían por concepto de remesa, podían cambiarlo por 20 pesos con 79 centavos. Al final del año, por cada dólar que cambiaban, recibían solamente 18 pesos. Pero por lo pronto, en el año pasado, el peso se apreció frente al dólar 13.4%. Luego, la tasa de interés. La tasa de interés que no es otra cosa más que el precio del crédito, tomando como referencia la tasa de los CETES a 28 días, que es lo que el gobierno le paga en materia de intereses a quien le presta dinero. Por ejemplo, en el 2024, esa tasa CETES a 28 días bajó de 11.26% a 10.04%, una reducción de 10.8%, lo cual sin duda alguna beneficia al gobierno porque tiene que pagar menos interés por el dinero que le prestan. Y esta tendencia a la baja se mantuvo y además yo diría se fortaleció en el pasado 2025
porque a lo largo del año pasado la tasa de CETES a 28 días pasó de 10.04 a 7.07, una reducción del 29.6%, lo cual, insisto, beneficia al gobierno porque tiene que pagar menos interés por el dinero que le prestan, pero perjudica, y esto habría que decirlo entre comillas, a quienes le prestan dinero al gobierno porque reciben menos intereses. Y digo que se perjudica, hay que ponerlo entre comillas, porque al final de cuentas, si hay gente que está dispuesta a prestarle dinero al gobierno a una tasa de interés menor, es porque aún habiendo bajado la tasa de interés, le conviene. Y otra variable interesante que no tiene que ver nada más con la economía mexicana, el Bitcoin. A ver, en el 2024, el precio del Bitcoin pasó de $41,990 a $93,557, un aumento del 122.8%. Eso es lo que aumentó en el 2024 el precio del Bitcoin, 122.8%. ¿Qué pasó en el 2025? Tomando como punto de referencia el 1 de enero y comparándolo con el 31 de diciembre o comparando el 31 de diciembre con el 1 de enero, el precio del Bitcoin bajó de $93,557 a $87,613, una reducción de 6.35%. Sin olvidar que hubo un momento a lo largo del tercer trimestre del año en que el precio del Bitcoin llegó a estar cerca, en máximos históricos, de los $120,000 por Bitcoin. Pues ahí tenemos una primera respuesta a la pregunta ¿cómo le fue en materia de economía a la economía mexicana en el 2025? Y pues hombre, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 29.8%, bien para quienes participaron en la Bolsa Mexicana de Valores, en promedio terminaron ganando. El tipo de cambio bajó 13.4%, lo cual, por ejemplo, beneficia a quienes importan productos de Estados Unidos y a los consumidores mexicanos de esos productos, pero perjudica a los exportadores mexicanos que envían sus productos a los Estados Unidos. Y la tasa de interés bajó 29.6%, lo cual sin duda alguna le resta presiones a las finanzas del gobierno, que de por sí ya están bastante presionadas, y al final de cuentas a esa menor tasa todavía hubo agentes económicos en nuestro país que estuvieron dispuestos a prestarle dinero al gobierno. Ahora, para responder de manera, vamos a decirlo así, aunque la expresión no es del todo exacta, más seria a la pregunta ¿cómo le fue a la economía mexicana el año pasado?, tendremos que esperar, en primer lugar, a que el INEGI reporte la inflación del mes de diciembre para ver cómo acabamos el 2025 en materia de inflación, y a que por ahí de mediados de febrero el INEGI reporte, al menos con cifras oportunas, que no serán las definitivas, cuál fue el crecimiento de la economía en el cuarto trimestre del año pasado, que para mí es la variable más importante, el crecimiento de la economía, para responder a la pregunta ¿cómo le fue en materia económica a México en el 2025? Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.